Recibimos a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Le corresponden traslado de partidas que hacen un monto de 292.461 balboas. Le ofrecemos cortesía de sala a la licenciada Graciela Maut, directora general, a la licenciada Katia Ruiz, directora de Administración y Finanzas, y a la licenciada Nilka Marín, jefa de presupuesto. Le ofrezco la palabra, licenciada, para que pueda sustentar los traslados a continuación leídos. Buenas tardes, Comisión de Presupuesto. En nombre de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, por este medio solicitamos la aprobación de traslados de partidas institucionales en los siguientes expedientes: Reform 2024-163 para la creación de 18 posiciones nuevas en la estructura de personal transitorio para la vigencia fiscal 2024, mismas que son requeridas para cumplir con la protección de la niñez. Estas 18 posiciones, quiero hacer la aclaración que fueron solicitadas en el presupuesto solicitado, mas no fueron recomendadas ni aprobadas, por lo que se solicita el monto de 109.429 para las partidas objetos de gastos 004, 071, 072, 073 y 074. Siguiente, el Reform 8134, 000-287 y el 288, relativos a el objeto de gasto 131 de anuncios y avisos para el pago de una campaña de publicidad enfocada en la prevención del abuso sexual infantil, totalizando 134.000 balboas. Reform 493 para los objetos de gasto 255 y 272 para la compra de materiales eléctricos y útiles deportivos y recreativos que son requeridos por los niños, niñas y adolescentes. Dentro del presupuesto de inversión no se cuenta con dinero recomendado en el presupuesto 2024 para estos dos rubros. Y el último es el Reform 494, que es un traslado de funcionamiento para reforzar objetos de gastos 091 de sueldos, 099 contribuciones a la seguridad social para cumplir con el registro de planilla adicional de vacaciones proporcionales a exfuncionarios. 242 para productos de limpieza, 263 material y artículos de seguridad social, 271 útiles de cocina y comedor, útiles de aseo y limpieza y demás, totalizando 292.461 balboas. Le ofrezco la palabra al diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidenta. Buenas tardes a los colegas y a la directora del CENIAF y al equipo que le acompaña. Directora, varias precisiones primero para después poder entrar al detalle de mis dudas sobre la ejecución de estos fondos. Esos 134.000 balboas que se van a utilizar en la campaña de prevención, si me puede explicar bien esa campaña, en qué consiste, en qué se trata, estos fondos a quién se pagan. Sí, claro. Para responder la directora. Gracias. Primero, el tema del abuso sexual infantil es un tema alarmante a nivel nacional. Si utilizamos las estadísticas del Ministerio Público, pues nos revelan que en los últimos 3 años tenemos 7.454 casos divididos entre delitos contra la libertad e integridad sexual que corresponden a acceso sexual con una persona mayor de 14 y menor de 18 años de edad, corrupción de personas menores de edad, pornografía infantil, relaciones sexuales con personas mayores de 14 años, menores de 18, actos de exhibicionismo obsceno o pornográfico. Nosotros en la CENIAF atendemos también una parte de estos casos que son referidos para contención emocional y abordaje terapéutico de las víctimas.
A raíz de esa preocupación y con la finalidad de poder prevenir este flagelo, se hizo la campaña Habla, Actúa y Protege, enfocada en que, primero, los responsables por prevenir el abuso sexual infantil somos los adultos, ya que son los agresores. Con la finalidad de optimizar recursos y ahorrar, toda la campaña fue producida in-house, o sea, fue hecha y producida en la CENIAF, lo que abarató costos y solamente los costos representan lo que es la tipología de medios utilizada, es decir, radio, televisión, medios externos, publicidad digital. Continúa con el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Entonces, para que me responda más concretamente, estos 134.000 para esta campaña en específico van a los medios de comunicación a pagar las pautas, ya sea de una u otra forma, ¿correcto? Responder la directora general encargada. Sí, estos medios, este dinero fue utilizado para el pago a medios de comunicación para la campaña social de prevención de abuso sexual infantil. Diputado, continúa con la palabra. Gracias, presidenta. A mí me preocupa algo, y creo que y usted lo empezó a plantear allí en su intervención. Si analizamos las cifras de los tipos penales que usted mencionó, como de otros en los que los niños se ven afectados, como por ejemplo violencia doméstica, las cifras no están bajando, están aumentando. Usted habla en la campaña, habla, actúa y protege del rol del adulto, ya sea como principal perpetrador de estos actos, por supuestamente repudiables, pero además, porque si yo pienso que el adulto lo va a hacer, yo tengo que proteger. Eso es obvio, ¿no? Como padre, como etcétera. Pero los números no muestran eso. Porque usted no está aquí sentada como procuradora, como fiscal o como jueza, ni como policía. Usted se encarga, para mí, del estamento más importante de la cadena, que es el de prevención, que es el de construcción de un tejido social que hoy está dañado y que promueve o incide en la consecución de estos actos. Algunos criminales, en su gran mayoría, en perjuicio de los niños. Pero en este gobierno las cifras han aumentado año con año. Entonces yo le pregunto, ¿por qué nosotros tendríamos que seguir invirtiendo? No en la prevención de los delitos contra los niños, que eso hay que hacerlo toda la vida, pero en una CENIAF cuyas estrategias, al menos según las estadísticas, que para mí siempre son el mejor indicador objetivo de evaluación de desempeño, no muestran que lo que ustedes han estado haciendo ha dado resultados, o al menos no los que yo quisiera ver. Para responder a la directora general encargada. Bueno, nuestro porcentaje de ejecución del presupuesto 2023 fue mayor a un 93%, es decir, que eso confirma que se optimizaron recursos y se realizó lo más que se pudo con los recursos que teníamos. Nosotros trabajamos con una sociedad donde la familia panameña está fragmentada, atravesando por una crisis de valores, y coincido con usted, diputado, que es una situación preocupante, y el tema de niñez y adolescencia no es un tema político, y es un tema que se debe enfocar en un abordaje a largo plazo y integral, que vaya enfocado en mantener las políticas públicas independientemente de los cambios de gobierno, y para que se pueda mantener una protección y promoción de derechos de forma sostenible y continua en el tiempo. Nosotros estamos conscientes de que las cifras del Ministerio Público de este tipo de delitos no han disminuido. Precisamente por eso las cifras de CENIAF demuestran un aumento en los últimos 3 años de la cantidad de víctimas que hemos atendido de este flagelo de abuso sexual, con psicología clínica, con trabajo social, porque
sí, usted menciona la prevención, pero CENIAF hace más que eso. CENIAF también da atención a aquellas niñas y adolescentes que ya han sido víctimas de abuso sexual y que tenemos que reincorporar a la sociedad, que tenemos que restablecerles sus derechos, que tenemos que asegurar que no sean discriminadas por su propia familia. Y es que quiero hacer una aclaración. La violencia ocurre en la familia. Nosotros en CENIAF todos los días recibimos niños, niñas y adolescentes que han sido violentados, abusados sexualmente, maltratados, víctimas de violencia doméstica por su propia familia biológica. Eso nos hace un llamado de atención y precisamente por eso estamos trabajando no solamente en esta campaña de prevención del abuso sexual infantil, sino también en lo que es fortalecimiento familiar, para darle a los padres de familia todas las herramientas que necesitan para la crianza de sus hijos, para poder establecer disciplina con sus hijos adolescentes. Sin embargo, los casos nos demuestran que hay muchos padres que, ya sea por irresponsabilidad, por falta de capacidades afectivas, no están ejerciendo su patria potestad de forma responsable. Sí, diputado, continúa con la palabra. Gracias, presidenta. Directora, a ver. Yo creo que es importante que nosotros acudamos a las estadísticas, pero yo creo que no es válido decir que las de CENIAF y lo que hace CENIAF, si usted me pregunta a mí, yéndome a la ley, la función de CENIAF está en la prevención. Que hiciesen más que eso, no me cabe duda. Claro. Pero está en la prevención. Entre enero y diciembre de 2019 hubo 280 delitos denunciados en contra de menores, en la mayoría, no todas, las tipologías delincuenciales en contra de los menores en delitos sexuales. El año pasado hubo 443. Casi se duplicaron. Entonces, ¿cuál es el trabajo de prevención que hace CENIAF cuando vemos que los números, en vez de disminuir o al menos mantenerse, aumentan? Ahí es donde yo tengo que llegar a la conclusión de que el dinero que se está invirtiendo puede estar mejor dirigido porque no se están logrando los objetivos. Y eso es bueno que lo tengamos muy, muy presente. Entonces, yo esa es la parte que quiero entender. ¿Ustedes reconocen que se está fallando en la estrategia? Porque el número habla por sí solo. Presidenta. Para responder, la directora general encargada. Nosotros reconocemos los avances que hemos tenido en el tema de prevención, porque han existido avances y logros concretos en los últimos años. Nosotros precisamente hemos realizado a nivel nacional la jornada El rol del profesional ante la sospecha del abuso sexual infantil, donde hemos capacitado más de 2.000 profesionales que trabajan directa o indirectamente con niños, niñas y adolescentes, tanto en la provincia de Chiriquí, en la provincia de Veraguas, en la provincia de Panamá Oeste, en Panamá, reconociendo las áreas y distritos donde está más frecuente este flagelo. También hemos trabajado en los centros educativos a nivel nacional, coordinando y articulando como nos mandata la Ley 285 del 2022 para prevenir este flagelo. Trabajamos con los niños, con los docentes, con los padres de familia. Yo estoy 100% confiada que el trabajo que realizan nuestros especialistas de la CENIAF, que es la única institución que tiene talleristas certificados en parentalidad positiva, en comunicación efectiva y eficiente dentro de la familia, en resolución de conflictos y demás, es un trabajo productivo donde se logran y transforman vidas, donde se retornan y restauran derechos a los niños que han sido vulnerados, sobre todo el trabajo que hacemos para prevenir la violencia en el hogar. Realmente todas nuestras oficinas regionales realizan todas las semanas talleres de fortalecimiento familiar, jornadas de parentalidad positiva y, como mencioné, en los colegios y centros educativos a nivel nacional se ha trabajado incluso cómo reconocer factores de riesgo, cómo detectar situaciones para que los docentes, los padres de familia
puedan identificar este tipo de situaciones en su familia y puedan denunciar, reconociendo el principio de corresponsabilidad que establece la ley y que CENIAF no es el único responsable de prevenir este flagelo, sino que se trabaja en coordinación y articulación familia, Estado, sociedad civil. Y precisamente por eso se ha hecho un llamado, una invitación constante a la sociedad civil para postularse en programas como, por ejemplo, el programa de familias acogentes, el programa de adopción de niños, para que también la sociedad civil sea parte de la solución de los niños que tenemos bajo el sistema de protección de los niños que son víctimas de situaciones de violencia. Gracias. Diputado, continúa con el uso de la palabra. A mí me ha sorprendido hoy a febrero la negativa de las autoridades del gobierno en reconocer lo cierto. Mire, yo ni siquiera estoy, porque creo que no tengo tanta información, al menos hoy en este momento, para hacerlo. Si ustedes trabajan o no trabajan, trabajan bien o no trabajan bien, lo que están haciendo distinto o no, lo que yo le puedo decir, y usted coincide conmigo, es que ustedes tienen que prevenir los delitos, o veamos lo más general, tienen que prevenir los daños para proteger a los menores, y las estadísticas indican que no lo están haciendo. Entonces yo creo que es sano, directora, poder hablar, porque usted dijo algo que es muy cierto. Estos temas no deben ser políticos. Y yo por eso ni le estoy diciendo lo que yo opino. Yo tengo una opinión y se la voy a decir ahorita sobre otros temas. Pero esta es la data bruta, objetiva, el número, que el número no es independiente ni es PRD, es el número. Y el número dice que en su tiempo, no hablo del suyo porque usted es un poco más corto, pero en la administración de este gobierno, los delitos contra la familia y los delitos sexuales contra menores se han prácticamente duplicado. Si eso no es un indicador de fallas graves, de las que ni siquiera hay que hablar, los casos particulares donde el CENIAF además tuvo directamente que ver con la comisión de estos delitos y sus funcionarios, yo creo que no sé de qué estamos hablando. Pero yo sí creo que es saludable. Si no lo quiere hacer aquí, yo no tengo por qué presionarla, tenemos una agenda larga. Hay una lista larga de casos. Yo creo que vale la pena hacer ese mea culpa interno. Algo estamos haciendo mal. Porque, de nuevo, los números hablan por sí solos. Y los números son la mejor muestra objetiva de que algo está ocurriendo. Yo le pregunto algo. Estas 18 posiciones, usted dice, son 18 posiciones nuevas y solo dice para la protección de la niñez. Viendo que usted lo ve desde un punto de vista mucho más amplio del que yo tengo en mente, eso puede ir, Dios sabrá, desde un abogado hasta los talleristas de lo que usted habla. Estas 18 posiciones, específicamente, ¿qué van a hacer? Tiene la palabra la señora directora. El recurso humano que se ha solicitado es para, primero que todo, fortalecer algunas oficinas regionales de la CENIAF, empezando por la oficina regional que se está abriendo en el área comarcal de Llano Tugrí, donde por primera vez vamos a dar una atención directa a los grupos de niños originarios. Esta Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia va a tener un impacto más cercano con la comunidad y necesitamos, el recurso humano de la CENIAF claramente es psicólogos, trabajadores sociales, abogados y especialistas en tema de niñez. La CENIAF es una entidad especializada administrativa de protección especial, tal como lo señalan las leyes especiales. Nosotros trabajamos en todas las provincias, como mencioné, para prevenir situaciones de vulneración de derechos, y estas 18 posiciones que estamos solicitando es para poder tener una respuesta más rápida ante las familias que nos necesitan, una atención integral, como mencioné, de psicología clínica, de trabajo social, de abogacía, porque necesitamos ser una sociedad que defienda siempre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Diputado Mandiego. Gracias, presidente. Usted me va a disculpar, pero no me respondió. 18 posiciones, o sea, específicamente, ¿de qué? Y una pregunta. Estas posiciones, por ejemplo, una de las que me mencionó, en Llano Tugrí, en la comarca,
para un nuevo centro. Yo supongo, puedo estar equivocado, que este centro se abrió para quedarse, o es un centro temporal que están creando como un proyecto específico con una duración de inicio y fin. Señora directora, para contestar. Honorable diputado, los proyectos que se han ejecutado en la CENIAF no son proyectos temporales, son proyectos visualizados a perdurar en el tiempo porque, como mencioné, la atención a la niñez debe permanecer a largo plazo y con proyectos que garanticen su sostenibilidad en el tiempo y su continuidad. No solamente está el proyecto de Llanotugrí, que es un proyecto que va a permanecer beneficiando a esa comunidad a largo plazo, y lo que se quiere, estamos pensando en nuestros niños, niñas y adolescentes de este país. Lo que se quiere es que ellos reciban los beneficios y los servicios integrales durante su primera infancia que necesitan para alcanzar ese desarrollo integral óptimo. Pero no solamente es para el proyecto de Llanotugrí, también tenemos el proyecto Casamena en el distrito de Veracruz, en Farfán, donde tenemos un nuevo centro. Le voy a hacer cordialmente la invitación. Es un centro modelo integral para la atención de niñas y adolescentes que han sido vulnerados sus derechos en su familia de origen o que se encuentran privadas de cuidado parental. Las 18 posiciones son para abogados, psicólogos, trabajadores sociales, oficinistas, el personal que se necesita para llevar una oficina administrativa de forma responsable. Gracias. Diputado Bandio Vázquez. Doctora, me queda clarísimo, clarísimo. Y por eso yo redirijo la pregunta, que supongo que queda clara cuál es mi preocupación y mi pretensión. Y una vez más queda declarado el interés manifiesto del Ministerio de Economía y Finanzas en eludir su responsabilidad de ser leales en la confección de un presupuesto. La directora del CENIAF, no quien les habla este servidor, ha hablado del centro en Llanotugrí, lo que celebro, ha hablado del centro en Farfán, lo que celebro, y ha hablado, y cito, son proyectos diseñados para perdurar en el tiempo de forma sostenible. Subdirectora General de Presupuesto de la Nación. ¿Por qué las posiciones hechas para un proyecto que busca, según quien lo dirige, perdurar en el tiempo de forma sostenible, son llenadas las vacantes de posición por personal transitorio para inversión y no por personal o permanente, como yo escucho que debería ser, o al menos transitorio en funcionamiento? Si aquí ya no hay chance, dicen, no hay proyecto, no hay tiempo, no es para esto es para quedarse. ¿Por qué el Ministerio de Economía y Finanzas le miente al país y le miente a las calificadoras internacionales diciendo que estamos invirtiendo cuando en verdad estamos pagando funcionamiento? Licenciada, presidente. Para contestar, la directora de presupuesto. Gracias por la pregunta, honorable diputado. En este caso, ya la directora creo que lo explicó, son 18 posiciones que las necesitan y que lograron ubicar recursos y vieron la oportunidad de poder hacerlo a través de inversiones y por eso es que están usando esos recursos para atender esta necesidad. Diputado Bandio Vázquez. Subdirectora, usted es la experta, yo no. Y por eso le pregunto para poder hacer mejor mi trabajo. ¿Esa es una práctica contable de finanzas públicas responsable? Señora directora. Sí, la norma presupuestaria permite que en inversiones se pueda tener planilla relacionada a temas de proyectos de inversión o proyectos importantes para la institución y en este caso la entidad logró ubicar recursos en esa área. Diputado Bandio. La norma permite que los diputados no vengan al trabajo y cobren. Yo la ley sí la conozco, Licen, se lo digo con todo respeto. Lo que quiero saber es si es responsable de un punto de vista contable y de finanzas públicas, donde usted es más experta que yo. Señora directora. Lo más responsable sería que fueran posiciones permanentes, porque son centros que van a permanecer
Pero bueno, conocemos la limitación de los recursos que tenemos y me imagino que la entidad está tratando de ubicar recursos a medida que los ubica. O sea, a medida que ubica recursos, entonces los asigna para atender esta necesidad. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Me queda claro. Y yo solo cierro ese hilo de preguntas, porque la directora nos dio al inicio de su intervención la respuesta. Ella dijo, estas posiciones fueron solicitadas donde debieron haber estado solicitadas en funcionamiento y no fueron recomendadas por el MEF. ¿Por qué vuelvo y lo explico? Al MEF la directora Mawad les dijo, necesito estas posiciones para esto en estas partidas. El MEF le dijo que no y ahora el MEF le dice, porque recordemos algo, nada ya aquí sin que el MEF lo vea o lo apruebe. El MEF le dijo, métala en inversión, violando, como la subdirectora tan atinadamente ha dicho, la norma presupuestaria. Porque el manual es claro, no dice inversiones importantes, dice inversiones, dice proyectos temporales, dice proyectos con inicio y fin. Y Dios quiera, el centro en Farfán y Yanotugrí no es una inversión temporal, sino permanente. No llamemos a las cosas por lo que no son. Termino con esta pregunta. Directora, hemos hablado ya con amplitud de la capacidad de la obligación que tiene la CENIAF, pero también la capacidad de sanción o de llamado de atención a quien incumple con los derechos de los niños. Tengo a mi diestra al proponente del Sistema Nacional de Garantías y Protección para la Niñez, que establece una serie de derechos y de garantías para proteger a los niños. El artículo 45 de esa normativa dice, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho al libre desarrollo de su personalidad y a recibir una educación orientada al desarrollo de sus capacidades y potencialidades sin ningún tipo de discriminación. Yo recibí una nota dirigida a algunas escuelas en San Miguelito que van a arrancar clases el 26 de marzo. Pero hay escuelas que van a arrancar clase ahora, la primera semana de marzo, en escasos días. Se violan el derecho humano a la educación de algunos niños, pero además con una abierta discriminación. Pues si tú vives en un lugar y no en otro, tú sí arrancas, pero tú no, por la sola realidad de que tú vives en un lugar y estás en una matrícula y los otros niños no. ¿Qué hace el CENIAF cuando es el propio gobierno, desde el Ministerio de Educación, el que viola derechos humanos de estos niños? Señora directora. Nosotros consideramos, como usted lo menciona, que las actuaciones de todas las instituciones que forman el Estado, de la familia, de la sociedad civil, deben ir encaminadas a garantizar todos los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, entre ellos la educación. Estamos seguros que la entidad especializada en el tema de educación, que es el Ministerio de Educación, debe estar haciendo todas las gestiones y los trámites para que los niños puedan ingresar lo antes posible en las fechas establecidas. Esperamos y vamos a estar monitoreando a nivel nacional, trabajando en conjunto y articulación con las escuelas para que todos los niños puedan tener acceso a la educación sin discriminación, porque como usted menciona, la Ley 285 establece las protecciones y garantías para todos los niños a nivel nacional, incluyendo nacionales y extranjeros. Diputado Juan Diego Vázquez. Pero doctora, ahí hay una afectación, porque yo creo que es saludable que recordemos aquí a la sala los derechos humanos o los derechos de los niños, porque están, digamos, en una misma dimensión de derechos, le corresponde al Estado 4 obligaciones. Usted las conoce, las puede recitar igual que yo. Proteger, promover, respetar, garantizar. Digamos que Dios primero usted logre, como plantea, garantizar que a futuro no haya una repetición de esa violación al derecho y usted busque resarcir de una forma u otra a esos niños que se le ha visto violado el derecho. Pero se violó, se está violando. ¿Cuál es la sanción para el Ministerio de Educación? ¿Por qué permitimos que en este caso, que toca que es una dama, la ministra de Educación anuncie que por la falta de acciones por parte del Ministerio de Educación se violen derechos humanos de niños? Entonces yo lo que me pregunto es, ¿la CENIAF ahí qué hace? O es que, porque yo estoy seguro que si mañana Hugo Córdoba, dueño de una escuela,
particular, le dice a 100 niños no entran, Hugo Córdoba lo crucifican, lo multan, le cierran la escuela y lo meten preso. ¿Por qué la ministra de Educación, que se lo hace a cientos de miles de niños, no encuentra ninguna clase de sanción? O al menos un llamado de atención. Es para entender cómo funciona la ley, licenciada Magua. Para contestar, la licenciada, la directora. Así es. La CENIAF está llamada a velar por la garantía de todos los derechos con que cuentan los niños y precisamente estamos dándole un seguimiento cercano a la situación que está aconteciendo a nivel nacional sobre el tema del acceso al colegio, el inicio del año escolar. Nosotros nos mantenemos vigilantes, estamos en comunicación con la autoridad pertinente del tema regente de educación. Nosotros, recuerde, pues somos la entidad especializada para atender casos de protección. Con mucho gusto estamos a disposición para darle un seguimiento cercano a la situación y ver que los niños puedan ingresar lo antes posible a los centros educativos a nivel nacional. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. A ver, hay un título, esta es una ley larga, esta es una ley buena, además, que se hizo en este quinquenio. Título tercero, sanciones. Hay una serie de sanciones. Yo le pregunto, primero a ver si coincide conmigo, porque yo no tengo la verdad absoluta, directora, yo lo tengo muy claro. Pues es que yo estoy equivocado y no hay violación de derechos de los niños en la parte educativa. Dígame si está de acuerdo conmigo o no. Y adicional, en caso que estaría de acuerdo conmigo y que cree, como creo yo, que se están violando derechos de los niños, en este caso la educación, ¿va a haber o no va a haber sanciones a los responsables? Porque tiene que haber alguno. Y algo que ha sido clave en proteger el interés superior del menor es que hasta el que se da la vista gorda tiene una sanción, porque tienes una obligación para tu cargo. Si no lo dejas o no lo aceptas. Señora directora. Claro, primero yo considero que lo importante es que hay una cantidad de días de estudio, días de escuela al año, en el año académico escolar. Si por alguna razón u otra los niños inician su calendario escolar 5 días después, esos 5 días después deben ser repuestos en la cantidad de días clase que los niños reciben. Hay que recordar que a nivel nacional hay centros educativos que tienen diferentes calendarios académicos. No todos los centros educativos se rigen con el calendario oficial y lo que se cuenta son los días de clase que los niños reciben, que coincidimos con usted, no deben ser vulnerados y deben ser dadas las clases a los niños. Si por alguna situación los niños van a iniciar su calendario 5 días después, la situación es perfectamente subsanable si ellos recuperan esos 5 días de clases después con docentes que den las clases que los niños necesitan para su desarrollo óptimo e integral. Creo que tampoco podemos pensar que los docentes no van a cumplir con su rol de cumplir con la cantidad de días que los niños deben recibir de clases en su año lectivo 2024. Diputado Juan Diego, también para recordarle que le quedan 2 minutos. Gracias, presidente. Pero, directora, yo no he mencionado a los docentes. A mí tampoco me cabe duda que el docente responsable va a acudir acá a su función. Yo le hablé de que la escuela la cerró la ministra, no el docente. Pero vamos a ese caso. ¿Y sabe por qué la gente no cree en la política, directora? Ni en los técnicos. Y usted lo dijo al inicio, usted no es política, usted es técnica. Porque a veces fallamos en reconocer lo lógico. Usted sabe que el Ministerio de Educación está violando derechos de los niños, pero por alguna razón que a mí me vence y no entiendo, no se atreve a decirlo. Y le da vueltas a la pregunta, y por eso la gente no cree en nosotros. Porque lo que es lógico, que es que va a haber niños que no van a la escuela, no en 5 días, ministra, 26 de marzo. El año pasado hubo clases suspendidas que no se recuperaron. ¿Se sancionó a alguien por esas conductas del Ministerio de Educación, sí o no? Ya lo he pasado, ya no es futuro. Mi última pregunta, presidente, y le agradezco por el tiempo. Señora directora.
Nosotros consideramos que este año 2024, si se han perdido estos días de clase, los mismos deben ser recuperados y que tenemos todo el año 2024 para poder subsanar esta situación si se está retrasando el inicio académico, que los días puedan ser recuperados por los niños y recibir el beneficio de sus clases y de su educación integral. Diputado Bandio Vázquez. Le pregunté el año pasado, directora, el año pasado, yo espero que a usted le conste que hubo días de clase perdidos por completo. ¿Hubo o no hubo sanciones a los responsables del Directorio de Educación para este caso ocurrido? Ya pasó. ¿Hubo sanciones o no hubo sanciones? Señora directora. Bueno, consideramos que el año pasado hubieron situaciones de protestas, cierres de calles y una situación social que se dio en el país que realmente estuvo fuera del control de las autoridades y que hay que tener en consideración esa situación social que se dio en el país y que realmente no estaba en el control de muchos de nosotros. Diputado Bandio. Si de mí dependiera, antes de que ella salga por esa puerta, no debe ser directora del CNEA. Una violación, colegas. Eso es lo que duele en la política. Y de verdad que a mí, o sea, por eso que la gente no cree en nosotros, en los políticos. Por no poder responder lo que ocurrió, lo que es un hecho, lo que es cierto. Y seguro CENIAF era de los que publicaba la razón de las protestas en la publicidad de sus redes sociales. Voy a ponerme a buscar para ver. Pero es una vergüenza, presidente. Le agradezco, le pido disculpas, pero es que la verdad es que yo no sé uno para qué viene aquí a trabajar y hacer preguntas. Me da mucho dolor y me disculpa porque yo no suelo molestarme, pero es que hay veces donde ya yo no sé ni cómo reaccionar. Le agradezco, presidente, y a la directora por las respuestas que me dio y también por las que no me quiso dar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Bandio. No hay otro orador en la lista. Corto. Tiene la palabra el diputado Héctor Brás. Yo quiero darle la bienvenida, señora directora, pero yo siento una preocupación, no ahora que estoy aquí en esta comisión o que soy diputado, sino porque durante más de 20 años me dediqué a trabajar por los derechos de la niñez en mis barrios y con una labor que incluso llegó a nivel del país. Pero esta asamblea y la mayoría de los diputados que están aquí aprobó un proyecto de ley que crea el sistema integral de protección a la niñez, que obviamente era una deuda histórica con el país, porque cuando hablamos de derechos de la niñez, el diputado Vázquez yo creo que ha hecho una narrativa casi que perfecta de todo lo que al final nos preocupamos, porque proteger a nuestra niñez no es un tema del PRD, de ningún partido, es un tema de país, es un tema de ser padre, familia, es un tema de la sociedad en su conjunto. Pero yo sí, realmente cuando hablábamos de crear un sistema integral, porque la CENIAF puede hacer una parte, pero en esa ley incluimos al Ministerio de Educación, es un derecho la educación, la salud, al Ministerio de Salud es un derecho de la niñez, la salud como de cualquier individuo, incluimos al MIDES, la Policía de Menores, Ministerio Público y un montón de factores, y el brazo de la sociedad civil a través de las organizaciones no gubernamentales, Casa Esperanza, Pro Niñez, Movimiento Nueva Generación, todas las que siguen trabajando, no importa el gobierno que esté, porque vuelvo y siempre caigo en el mismo punto. El Estado es permanente, los gobiernos duran 5 años. Yo solamente quiero decirle, licenciada, que me hubiese gustado que en este traslado no tuviéramos que hacer un traslado para pagar pautas, aunque creo en las campañas publicitarias. Creo en las campañas, creo en la campaña de concientización, creo en la campaña de prevención, porque lo trabajé muchas veces. Y yo creo que ustedes debieron aliarse con los medios de comunicación que yo estoy segurísimo que no dirían que no a una campaña de protección de nuestra niñez. O sea, me parece absurdo darle plata a los medios de comunicación para este tema. Si es para otros temas, claro que hay que pautar, pero para este tema, licenciada, debieron acercarse, y si ya los medios de comunicación de este país, todos, les dicen que no a la niñez, yo no creo que le hubieran dicho que no. Y ese recurso se hubiera podido utilizar para técnicos, para todo lo que usted acaba de sustentar aquí en la pregunta del diputado Vázquez. Entonces, yo solamente me quedo con la tarea de que aquí esta Asamblea aprobó una ley que fue sancionada, que hoy es ley de la República,
que tenía una deuda de más de 25 años. ¿Y cuál era esa deuda? Todo lo que tenemos hijos, no importa si es Chorrillo, San Miguelito, Chiriquí, Bocas del Toro, los países que no invierten en la protección de su niñez no pueden pensar en un futuro de corto, de mediano o largo plazo, porque el que hoy es un abusador fue abusado, en la mayoría de los casos. El que hoy es un maltratador fue maltratado, salvo los casos que al final hayan tenido la debida atención de recuperación en situaciones que ellos no controlaron porque fueron vulnerados sus derechos. Entonces, yo más que pregunta tengo recomendaciones como la que la acabo de hacer. Fortalezcan su trabajo con las organizaciones no gubernamentales. 1. Los puestos de los gobiernos duran 5 años, pero el trabajo que debe permanecer en una planificación con lo que usted respondió muy atinadamente, de que estos centros que se están pensando no son temporales. Me encantó esa respuesta, que era lo que yo quería escuchar, que esto no es un espacio temporal, porque cuidar la atención de nuestra niñez no es un tema temporal, es permanente, de todos los días, de todos los días. Y si nosotros creamos una ley que me tocó presentar con el apoyo de toda la sociedad civil y de la mayoría de los diputados que está aquí, era para que este sistema integral de protección a la niñez funcionase y que el CENIAF hace una parte, la que le encomienda la ley, pero que cada actor, educación, salud, MIDES, se articulen, como lo dice la ley, para que nosotros podamos decir que estas cifras que siguen creciendo, realmente no sigan creciendo, y sobre todo también la certeza del castigo, porque todo aquel que vulnera los derechos de un niño o una niña debe ser castigado con el peso de la ley. O sea, unas sanciones que no bajen de 30 a 40 años para todo aquel que haga abuso de un niño, incluyendo si es familiar, porque muchos de los abusos se dan en casa. Entonces, yo le doy como mis recomendaciones a futuras campañas de divulgación, de concientización, acérquense a los medios de comunicación y en vez de pagar esta cantidad de recursos, que los apoyen, que se lo den en tiempo promo, que se lo den de la misma manera que ellos lo hacen, porque sí lo hacen. Soy testigo de que sí lo hacen y en la mayoría de las veces tienen la buena voluntad de hacerlo. Solamente queda la creatividad de hacerlo, pedirlo y que ese recurso se utilice para otra cosa más importante que necesita la señal. No estoy diciendo que la divulgación no lo sea, ojo, sí es importante, pero ese recurso, que el recurso no es ilimitado en ninguna parte. El recurso es limitado y hay que dirigirlo a donde más lo necesitamos, que es la protección de la niñez, con los técnicos y con los profesionales idóneos, que no tienen que ver con qué partidos son. Yo siempre he pensado en lo mismo. Cuando un profesional va a ejercer una labor en instituciones como esta, cualquiera, lo último que tú le tienes que preguntar, ¿de qué partido es? Lo más importante es que sea un psicólogo, un profesional y que vaya a ejercer su trabajo. Así que yo solamente quería agregar eso, señora Presidenta, como mi recomendación a lo que hoy nos traen aquí como traslado, de que para la próxima ocasión, por favor, acérquense a los medios de comunicación y pídanle apoyo para que las campañas de divulgación, concientización, no les cuesten a la señal un recurso, porque ese recurso se puede utilizar para otras cosas. Esa es mi recomendación, señora Presidenta, y muchas gracias. Agradecemos su participación, diputado. Finalizada la lista de participantes, vamos a la votación. Vamos a decretar un breve receso. Vamos a la votación. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 81-34-000-163 por la suma de 109.429 suspendido. Así aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 81-34-000-287 por la suma de
93.814. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 8134000288 por la suma de 40.186. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 8134000493 por la suma de 17.252. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 8134000494 por la suma de 31.780. Aprobado. Ha sido aprobado todos los traslados de partida, señora directora, subdirectora y equipo de trabajo del CENIAF. Le doy la palabra para que se despidan de esta augusta Cámara. Muchas gracias a la Comisión de Presupuesto por esta aprobación. Que tengan buenas tardes. Aquí. Llamamos al benemérito Cuerpo de Bomberos y decretamos un receso.